Buenas tardes con los presentes, muchas gracias por la oportunidad. Les vamos a hablar, como ya escucharon, acerca de la tradición de la tradición a la innovación, juegos interactivos para la enseñanza del modernismo literario. Por favor. Siguiente. Lo que vamos a revisar es la introducción, la metodología, materiales y métodos que usamos para esta investigación, los resultados que obtuvimos, la discusión y las conclusiones. Por favor. El desafío que tiene la enseñanza es que el modernismo literario es difícil de abordar en la secundaria. ¿Debido a qué? Al estilo que tiene, ¿sí? Dentro de la bibliografía pues encontramos que los estudiantes lo toman como algo aburrido, ¿sí? Por lo tanto, estos métodos tradicionales nos damos cuenta que son ineficaces. No logran captar la atención de los estudiantes ni conectar con la esencia. Por lo tanto, los estudiantes pues van desconociendo de obras tan importantes. Ahora, los ejemplos que se transmiten en el aula, lo que hemos revisado es que cada uno de estos ejemplos ¿sí? no capta la atención del estudiante. Cuando ponen un ejemplo, ¿sí? En este caso Rubén Darío, los que son conocedores pues saben que sus poemas, dentro de sus versos, la musicalización y el simbolismo es impactante. Pero en el momento que se imparten las clases y se habla de estos temas, los maestros identifican que los estudiantes en sus rostros principalmente se ve el desinterés y no hay la motivación. Con ello tenemos que ver un cambio en la educación. La enseñanza evoluciona con nuevas metodologías. No queremos decir que debemos dejar atrás lo que ya sabemos, sino tratar de conectar la materia con los estudiantes, porque la materia no es la mala, sino es cómo se imparte, cómo se llega al estudiante. El uso de la tecnología. Los juegos interactivos pueden hacer la enseñanza del modernismo más dinámica y participativa. Con eso los estudiantes pues tendrían una experiencia diferente. Por favor. En esta ponencia tenemos la propuesta de que identifiquen los juegos interactivos para poder enseñar el modernismo literario de una manera más participativa, más incluyente, que los estudiantes pues se quede en su mente, ¿sí? Porque dentro de la literatura que hemos revisado, los estudiantes pues muy pocos son los poetas que recuerdan o por lo menos sí, una de sus obras más importantes. El fundamento, la teoría, la bibliografía, el aprendizaje basado en juegos, sus siglas ABJ. Este enfoque tiene la propuesta, la misión de complementar, no sustituir, no quitar, sino lo que ya sabíamos más las nuevas tecnologías. Por lo tanto, el objetivo que vamos a tener es que el aprendizaje va a ser más motivador, los estudiantes pues van a conocer más y se va a quedar en la memoria, no solo en el papel, porque lo que sabemos, ¿para qué estudian normalmente? ¿Para qué se preparan los estudiantes? Para una prueba, para pasar el año, pero no para que se quede en la memoria, en la mente. La propuesta, perdón, continúe. La metodología que se propone en esta investigación es propositiva, cualitativa, documental. La parte descriptiva es el análisis de las dificultades que se encuentran en la enseñanza del modernismo. Tenemos la parte explicativa, donde se revisa la teoría. Y junto a esta teoría, más el aprendizaje basado en juegos, tiene una aplicación, tiene una ejecución. La parte proyectiva es el diseño de la propuesta didáctica. El propósito como tal es que esta estrategia de enseñanza con juegos interactivos, de esta manera los estudiantes sí, no solo van a estar sentados, no solo es escribir, no solo es memorizar, no solo es leer, sino que durante la clase ellos puedan participar, puedan jugar, puedan divertirse, no solo sea una clase aburrida, ¿sí? Por favor.
Dentro de la metodología hemos visto los instrumentos y tenemos la técnica. Dentro de la técnica, la revisión documental. Dentro del instrumento hemos usado una matriz de registro, hemos hecho estudios previos, artículos científicos, académicos, las mallas curriculares que se tiene dentro del Ministerio de Educación de nuestro país, en el cual ahí pues vamos viendo cómo se aborda este tema y cómo se va desarrollando, además de las experiencias educativas. Siguiente. Bueno, hemos conocido un poco más en torno a lo que es el modernismo, además de la importancia del uso de juegos interactivos, pues esto nos permite precisamente para nosotros como docentes fortalecer y además de estimular de mejor manera el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Vamos a continuar con los resultados. Primero que nada, en el desarrollo se hizo los respectivos juegos. Se utilizaron inclusive ciertas herramientas en las cuales era de fácil acceso. Y además de que se quiso destacar precisamente era al modernismo y sus autores. ¿Esto qué quiere decir? Autores como Rubén Darío, desde llegar a un Rubén Darío hasta llegar acá al Ecuador. ¿Con quién? Con Medardo Ángel Silva. En la impartición se aplicó precisamente en la clase. Los 25 minutos al final de la clase se iba a utilizar precisamente para, en la parte de lo que hablamos en el ERCA, en la aplicación. ¿Para qué? Para que sea un complemento, sea un plus al momento de ¿qué? De ir aprendiendo poco a poco esta tendencia literaria. Y también al final de la evaluación se utilizó diferentes fichas de metacognición, pues en las mismas se pudo realizar los diferentes cuestionarios, además del análisis en los estudiantes. ¿Sí? Cambiemos, por favor. Vamos aquí a ver, vemos en las imágenes, se puede ir viendo cómo fueron los juegos en las diferentes plataformas que se utilizaron, ¿sí? Primero que nada, vamos a ver de qué se trató cada uno de ellos. Se utilizó el primer juego que se llamó Rubén Darío y su legado, pues era un juego con selección del tiempo. Precisamente esta se utilizó con una de las herramientas en las cuales es, primero que nada, fácil de acceder, para que los estudiantes no solamente se limiten a utilizar en la clase, sino también para que cuando lleguen a la casa puedan realizarlo, ¿sí? El modernismo literario, el modernismo en Latinoamérica, que es un desafío interactivo sobre un impacto, que precisamente era como un juego de la oca, así como se hacía anteriormente este tipo de juego, también se puede utilizar como parte de la ABJ. Además de utilizar los diferentes roles y decisiones en las cuales, en el juego de autores claves, los estudiantes podían decidir, de acuerdo al personaje, cómo ellos iban a ir adaptando, apersonándose de las obras y los contextos en donde estuvieron alojados estos personajes. Y en el cierre temático con Ernesto Novoa y Camaño, vamos a ir viendo como una síntesis del aprendizaje, qué es lo que como estudiante aprendió. Las plataformas que se utilizó fue WordWall, Educandi, Nearpod. Estas mismas fueron escogidas, como anteriormente había indicado, pues las mismas, primero que nada, es una accesibilidad, es fácil para el entendimiento, hasta inclusive los mismos estudiantes tienen la factibilidad de utilizarlos en sus mismos celulares. Y la accesibilidad, el uso precisamente en el aula y en la casa. En el aula, ¿con qué? Al momento de proyectar. Y en la casa, mediante los celulares. Cambiemos, por favor. Como resultados, se tuvo el respaldo teórico. De acuerdo a esto, nosotros nos hemos dado cuenta que los juegos digitales han permitido la motivación, la participación y la retención. Los juegos, usualmente, cuando hablamos de los diferentes videojuegos que los chicos juegan, valga la redundancia, estos mismos les permite ir desarrollando habilidades. Pero ¿qué tal si estas habilidades pueden ser adquiridas mediante el aprendizaje de qué? De algo en especial, de una tendencia en la cual, por ser tan extensa de aprenderse, por el hecho de que se inicia en Latinoamérica hasta finalizar en lo que sería el Ecuador, se diría que es un poco más amigable para ellos.
Además de que esto les permite estimular el pensamiento crítico y su creatividad. ¿Por qué? Porque ellos van a ir analizando, lo van a tomar, ya no van a estar percatándose de que sí va a pasar a otro mundo Mario Bros, sino que yo como persona, ¿qué es lo que voy a ir adquiriendo poco a poco? En el beneficio que nosotras nos dimos cuenta es que hay una mayor motivación y participación. ¿Por qué? Porque los chicos ya empiezan a analizar y darse cuenta de que es importante. Voy aprendiendo, voy siendo tomando en cuenta, además de que mi voz tiene importancia. El aprendizaje va a ser individual también. Si yo en clase participé, se les brindaría el link y ellos en casa van a ir analizando, van a ir repasando, van a ir estudiando. Además que les permite la mejor abstracción del conocimiento. El potencial tiene muy buen potencial, pero también depende de la adaptación docente. ¿Cómo la adaptación docente? Pues el docente tendría la factibilidad de poder elaborarlo para que luego en clase se vaya presentando. Pero también el potencial también es, se podría decir, una herramienta en la cual le ayudaría al docente a tener un proyector. Pero lastimosamente en algunas instituciones en el Ecuador, un proyector es uno de los implementos los cuales es muy difícil de tenerlos. Entre los desafíos que vamos a tener es el tiempo y la adaptación docente, que un docente trate de realizarlo, trate de proyectarlo, además del acceso a la tecnología. Hablamos que desde la pandemia los docentes hemos ido poco a poco capacitándonos, pero si no hubiese pasado este evento tan trascendental, lastimosamente se puede decir que no se tendría la necesidad de capacitarse, ¿sí? Y además de la tecnología en el cual un acceso a un laboratorio de computación o un proyector, como les había indicado, en algunas instituciones es un poco más complejo. Además de la evaluación del aprendizaje con juegos, es un desafío también por el hecho de que el estudiante tiene que ir adaptándose a la realidad, ¿sí? Adaptándose a que a pesar de que es un juego, le va a permitir amigarse con la materia, hacer lo propio. Pasemos, por favor. En la innovación, los juegos en la enseñanza aún son poco explorados. Ustedes mismos han de haber visto que las plataformas al día de hoy nos damos cuenta que hay una infinidad. Hay Cerebrity, hay lo que sería Educandi, hay muchas más, pero lastimosamente los docentes se limitan a ciertos pequeños, se podría decir, plataformas en las cuales no tienen mucha dificultad. Pero ¿qué tal si nos podríamos percatar en el abanico que existe actualmente? Y podríamos inclusive fomentar que los estudiantes tengan un poco más de gusto, más de pasión al momento de aprender. En el aporte nos permite precisamente renovar las estrategias, pues ¿qué es lo que sucede? En la mayoría de escuelas y colegios aún se enseña de manera tradicional, en donde tiene que haber una pizarra, en donde tiene que haber marcadores y simplemente nos limitamos al profesor debatirse con la pizarra, ¿sí? Entonces nos vamos a ir dando cuenta que al incluir juegos, nosotros podemos permitir que hasta ellos memorísticamente les beneficie, se alisten, se preparen, si hay un concurso, si hay una evaluación. En el desafío también hay que analizar algo. El modernismo literario es muy complejo, como habíamos hablado. Es una tendencia literaria en la cual nace en Nicaragua, listo. Pero de ahí va a ir subiendo hasta lo que sería México, para luego llegar acá al Ecuador. ¿Quién no ha escuchado el alma en los labios, no es cierto? Ya. El alma en los labios es parte del modernismo y del modernismo literario de nosotros, de nuestra generación decapitada. Aunque tenga un nombre un poco fuerte, fue una tendencia literaria que hasta el día de hoy nos marca. ¿Quién no ha escuchado en la casa de su abuelo, no es cierto? O cuando está en una tristeza o en una pena, escuchar todas estas canciones nos inspira, ¿no es cierto? Las ventajas, tenemos un aprendizaje inmersivo, hay mayor participación, además que se complementa con las metodologías.
Listo, yo puedo hacer un ERCA, puedo hacer un aprendizaje vivencial, pero también como un plus, hacerles jugar. En las limitaciones, primero que nada, el tiempo para diseñar, ¿sí? Entonces ahí hay que ver la complejidad en la cual va a ser para el docente, poder realizarlo. No es complejo, pero lastimosamente algunos docentes se cierran la puerta de lo que sería su institución y cuando van a casa no quieren hacer nada más. Pero estos juegos, se podría decir que la posibilidad que nos da es que sean tan fáciles, pero también la cuestión es la motivación docente. Segundo que nada, el acceso desigual a la tecnología, como habíamos hablado en ciertos centros. Por ejemplo, cuando vamos en ciertos lugares fiscales que son muy lejanos, ellos no tienen la posibilidad de un proyector. ¿Cómo se podría hacer? ¿No es cierto? Y se podría decir que la falta de la evaluación empírica sobre el impacto en análisis crítico. Ahí podríamos decir que la criticidad limitaría un poco, pero como contribución podría reforzar en el aprendizaje, no solo en literatura, en matemáticas, en ciencias naturales, en cualquier otra asignatura podría esto beneficiar. Además que se puede replicar en varias temáticas, no solo en un modernismo. ¿Qué tal si también quiero hablar de una fotosíntesis en ciencias naturales o quiero hablar sobre las fracciones en matemáticas, ¿no es cierto? Cambiemos, por favor. En nuestras conclusiones, los juegos interactivos hacen que sea la enseñanza mucho más dinámica, mucho más armoniosa y también amigable para el estudiante. Claro que se necesita tiempo, además del acceso tecnológico, pues muchas veces como docentes tenemos miedo a errar. ¿Qué tal si hago y no funciona? ¿Qué tal si lo elaboro pero no hay internet? ¿No es cierto? Entonces eso se podría decir que nos vamos a ir dando cuenta que es uno de nuestros desafíos. Para el futuro lo que sí es que se necesitaría validar el impacto y la aplicación a otras áreas también. El impacto el cual sería beneficioso para que los estudiantes tengan más cariño al momento de aprender, no aprender por aprender, sino aprenderlo significativamente. Nos despedimos con este pequeño extracto. La integración de juegos interactivos en el aula no solo hace que la literatura sea más atractiva, sino que también transforma la forma en que los estudiantes se acercan a ella. Muchas gracias por su atención. Quedamos pendientes a cualquier duda que tenga.